Son las 8:35 de la mañana y quiero darle la bienvenida al ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buen día. Liz, muy buenos días. Lamenté esta mañana no verle en el noticiero y en las entrevistas de Teleamazonas. Suelo seguirle siempre, como usted bien conoce. Y claro, tuve que solamente verle a Milton, por decirlo de alguna manera. Y sí me pregunté qué pasaría con Liz Valareso. Y me acabo de enterar a través de esta entrevista con WQ que ha tenido una urgencia médica. Espero que se restablezca su salud rápidamente. Tenga cuidado, en todo caso cuídese mucho, el estrés siempre golpea, cualquier acto en la vida complicada produce estrés, pero personas valientes como usted, Liz, sé que sabrán superarla rápidamente. Le deseo pronta mejoría, estimada Liz. Gracias, ministro. Muchísimas gracias por sus palabras, así como le agradezco estar con nosotros esta mañana en WQ Noticias. Y como comentaba hace un momento, la normalidad se siente en el país después de los 18 días de paro, ¿no? Y la expectativa gira en torno a la instalación ya de estas mesas de diálogo que se ha previsto comiencen el 7 de julio. ¿Cómo ve usted el panorama, ministro, que sobre todo ahora que comienza a correr el reloj, el calendario, hay 90 días para poder concretar esos acuerdos que están en el acta de paz? Respondiendo a su inquietud periodística, Liz, déjeme decirle que veo con optimismo el gobierno, cuando un gobierno actúa de buena fe, las cosas, Dios mediante, caminan bien. Y por supuesto, el gobierno que lo lidera Guillermo Lazo actúa siempre de buena fe. Que pueden haber errores, sin duda alguna, somos seres humanos, pero hemos logrado muchas cosas positivas. En una entrevista el viernes, cuando me preguntaban algo similar, le decía a aquel periodista que hemos logrado sacar a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos y están reactivándose. No voy a hacer mayor uso del exitoso proceso de vacunación en esta entrevista, pero es evidente que estamos reactivados, más allá de que se salvaron miles de vidas. Todavía tenemos usted, Liz y yo y todos los ecuatorianos, parientes que aún ahora, aún cuando se contagian de COVID-19, pasan una gripe un tanto fuerte y nada más, gracias a la vacunación liderada, promesa cumplida, del presidente Guillermo Lazo. Es evidente que el riesgo país estaba bajando sustancialmente, estaba en 800 puntos y hoy, lastimosamente, por los eventos de los 18 días que usted, Liz, acaba de relatar, ha subido nuevamente a, me parece, 1.200 puntos. Eso encarece todo, sin duda alguna. Es importante el retomar o el tomar aquellas mesas de diálogo que usted acaba de hacer referencia. En los próximos 90 días, aún antes espero, tendremos solucionados algunos temas justos de la reclamación. Otros ya fueron solucionados y respondo rápidamente a este mismo acerto mío. Ya se están dando créditos desde hace buen rato, desde principios de año realmente, créditos al 1% de interés en el sector rural a 30 años plazo. Y es el sector rural el que más ayuda necesita. Es, diría yo, el colofón de estos 18 días de paralización, el que debe atenderse al sector rural. Ya lo estamos haciendo desde hace rato y se va a acentuar aún mayor, con mayor fuerza el establecer créditos a 30 años plazo. Mire que se dice rápido, pero es casi toda una vida y al 1% de interés para que ese sector, precisamente, el sector de la ruralidad, pueda salir adelante, pueda reflotar, mirar o volver a mirar los ojos al campo, decía el presidente de la República hace pocos días. De tal manera que sí, esas mesas de diálogo van a ser establecidas, la tiene la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la directriz de cómo hacerlas, cómo formarlas y cómo actuar. Sí, justo desde la conferencia episcopal decían que ya han tenido acercamientos tanto con el gobierno como con los movimientos indígenas para la implementación de estas mesas. Recordemos que ellos van a ser garantes, ¿no? Pero ahí, ministro, usted ha señalado lo que el gobierno ha avanzado y nadie puede tapar el sol con un dedo y negar lo que produjo el programa de vacunación contra el COVID en el país y lo que llevó al país a iniciar esa reactivación. Pero mire usted, avanzamos en eso y ahora con 18 días de paro es un retroceso. Usted lo señalaba, el riesgo país, la incertidumbre que se genera incluso no solo dentro, sino fuera del país, cuando había esa proyección de atraer inversión extranjera. Y lo que preocupa es también quizás las visiones similares pero distintas al mismo tiempo. El gobierno ve que se allanta este camino para poder dialogar,
ruralidad y en el campo. Pero del otro lado, esta sensación de estar permanentemente con un pie dentro y un pie fuera. ¿A qué me refiero? Hoy, por ejemplo, es la audiencia del señor Leonidas Giza y ante eso circulaba el fin de semana una serie de información. Bueno, estaremos atentos porque si lo judicializan, entonces pudiera haber una reacción. La CONAIE pone un tuit en sus redes sociales el día siguiente que se firmó el acta diciendo superamos la primera etapa del paro. Y cuando uno les pregunta a los dirigentes a qué se refieren, lo que dicen es que siempre está ese derecho a la resistencia y a las movilizaciones si es que no se cumplen las cosas o si no se cumplen como ellos quieren. Entonces, es constantemente tener esta incertidumbre, ministro. Voy a hacer hincapié en lo que muchos ecuatorianos criticaron cuando fue liberado, perdón, el ex vicepresidente Jorge Glass. Se acusaba de que, o se decía que tenía el gobierno que impedir que salga libre el señor Glass, y en efecto en abril salió libre, y el presidente Lasso dijo, y con verdad, y ahora se comprueba cuán cierta era su aseveración, de que existe una división de poderes que el presidente Lasso la respeta. Hoy la respuesta es la misma. Con respecto a la judicialización inherente al caso del señor Issa, igual, el gobierno del presidente Lasso respeta la división de poderes. Ese tema está radicado, como usted bien conoce, Liz, en la función jurisdiccional, en un juzgado o en la Tacunga, en la provincia del Cotopaxi. Ese es un tema del cual el gobierno no tiene acción porque el gobierno sí respeta la división de poderes, y por ello hacía yo mención rápida, por supuesto, al caso del señor Glass, donde se respetó sin duda alguna la independencia de poderes y no se hizo injerencia alguna en la justicia, en ese otro poder del Estado o instancia del Estado. Hoy es lo mismo, y le respondo en forma idéntica a lo que se respondió en su momento cuando el señor Glass salió libre. Hago esta analogía porque es necesario no olvidar, prohibido olvidar, hay que recordar el comportamiento democrático del presidente Guillermo Lasso. Al principio de su pregunta, esta última, usted hacía referencia a que estábamos en verdad reactivando la economía. Es cierto, y que estos 18 días han sido un retroceso. Claro que sí, se perdieron casi $1.000 millones en estos 18 días, lo cual es sumamente grave. ¿Cuál es la receta para esto? Trabajar, no paralizar, y trabajar. Trabajar con ahínco, cada cual en su ambiente, cada cual en su andarivel. El Ministerio de Trabajo, que me honro en liderar, ha establecido el regreso presencial de todos los trabajadores ecuatorianos, sea públicos como privados, a sus lugares de trabajo, precisamente para poder atender bien al usuario, para poder reactivar la economía, para que la gente pueda volver a vivir con mayor tranquilidad y, por supuesto, ejerciendo su derecho al trabajo. Ahora, ministro, pero también vemos que estos 18 días de movilización se dan, a decir del movimiento indígena, por la falta de respuestas a ciertas peticiones que ya venían haciendo desde el arranque del gobierno. El gobierno el primer año ha sido enfático en decir que tuvo que poner la casa en orden, pero ya está en su segundo año de gobierno y obviamente lo que espera quien votó por el presidente y quien no son que se vayan cumpliendo ese plan de gobierno, que ahora tiene que ser modificado, reestructurado, obviamente, ¿no? Pero en la parte que a usted le compete, de trabajo, hay un tema bastante pendiente, que es el envío de la reforma laboral. ¿Cómo va eso, ministro? Alguna vez conversando usted me decía, lo estamos socializando, pero ¿cuánto ha avanzado en realidad? No hemos dejado de conversar nunca, Liz, y reitero la respuesta que en su momento le di a usted en otra entrevista, me parece que fue televisiva. En efecto, no hemos dejado de conversar. Yo mismo le decía, y hoy lo reitero, ante los radioescuchas de WQ Radio, he recibido en mi despacho en muchas ocasiones al señor Edgar Zarango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, al señor Richard Gómez, de la CUT, la Confederación Unitaria de Trabajadores, a todos los dirigentes del FUT, al señor Mesías Tatamuez, al dirigente histórico del FUT, el señor Pepe Chávez, con quien tengo amistad, al señor José Villavicencio, al señor Ángel Chávez. Es decir, el diálogo se ha producido y se seguirá produciendo, a tal punto que hemos avanzado en democracia. La receta es dialogar. Y cuando algunos políticos serios, como sí en efecto soy yo, decimos que hay que dialogar,
muchos se ponen quisquillosos, sin embargo, de que todos los ciudadanos del mundo, no solo del Ecuador, manifiestan la importancia del diálogo y cuando se le aplica, hay algunos que dan reto en esa opinión. No, señor, vamos a seguir dialogando, tenemos que seguir dialogando. Esas mesas de trabajo que hacíamos referencia en la anterior pregunta, Liz, es precisamente eso, pues, dialogar para solucionar problemas. Y sin duda Pero alguna, en este caso, ¿cuándo habrá usted cree ya la proyección de un documento, al menos borrador, sobre el cual se pueda ir ya debatiendo y trabajando en firme en el pleno de la Asamblea? sí, hemos avanzado de forma que la idea final, estimada Liz, es remitir un proyecto mucho más consensuado, mucho más fortalecido. He conversado también con los miembros de la Comisión de los Trabajadores, de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea. No se olvide usted que yo fui legislador 8 años consecutivos, 4 de ellos miembros del CAL, el, el y también 2 como vicepresidente de la Asamblea, y sé cómo en efecto se puede o se debe tramitar un proyecto de ley. Hay que conversar con las partes y eso es lo que yo he hecho. No se olvide también, Luis, que quien promulga las leyes es la Asamblea, vamos, el Congreso de la República. Y por ello es que es importantísimo conversar con ellos. Lo he hecho. He comparecido en las comisiones diferentes de la Asamblea cada vez que se me ha llamado y ese diálogo ha estado a flor de piel de tal manera que estamos mucho más cerca de la presentación de un proyecto, pero claro, el diálogo implica no tener ataduras ni tiempos rígidos, sino más bien apertura para que todos puedan decir su verdad en un campo que es sumamente delicado, pero también a su vez sumamente importante, como es la generación del Ministro, empleo. Sí, pero y dígame. todo esto que usted quizás avanzó en conversaciones en la Asamblea, ¿no retrocede a un punto muerto después de lo que ocurrió la semana pasada cuando 80 legisladores dijeron queremos que se vaya el presidente Lazo cuando votaron a favor de que se ejecute el artículo 130 de la Constitución? Espero que no, espero que no. En política las cosas deben ser superadas permanentemente, siempre hay altos y bajos. Yo estuve 8 años en la legislatura y vi de todo, a momentos arriba, a momentos no tan arriba o más abajo, en el tratamiento de los diferentes temas. Recuerdo que cuando legislador habían por lo menos 6 proyectos de ley inherentes al trabajo, a la normativa laboral. Y me imagino que están tratándoselos y debe tratarse también en su momento el proyecto que remitamos. Sí, fue una intentona y sabemos de qué tipo, no nos podemos engañar, estimada Liz, sabemos qué tipo de intentona fue la que llamaba a aplicar el artículo 130, numeral 2, una acción absolutamente premeditada, pero Dios mediante salimos de ese problema y hoy pues las cosas están direccionadas hacia aquellas mesas de diálogo con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y gente de buena fe en este país. Bueno, y ahí en eso gira la expectativa. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana en WQ Radio. Le envío un fuerte abrazo. Yo le mando igualmente un fuerte abrazo y por supuesto mi deseo de su pronta mejoría en su quebrantada salud. Siga adelante, usted es una mujer valiente. Muchas gracias, Luis.